Excelente. Dios les bendiga, mis hermanos, a todos. Ya que está usted de pies, quedémonos así de pies, y le voy a invitar a que de una vez abramos nuestra Biblia. Por respeto a Dios nos quedamos de pies y leemos el pasaje que hoy vamos a compartir. Capítulo 5, versículo 37 del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 5, versículo 37, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 37. ¿Ya lo tienen? Capítulo 5, versículo 37 del Evangelio de Mateo. Dice la Biblia en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, en mal procede. Siéntese, por favor. Quiero agradecerle al pastor de la iglesia local por habernos concedido la oportunidad de estar aquí. Ahí está bien el fondo, hermanos. Gracias, hermano pastor. A la iglesia local también, a todos los hermanos pastores que están presentes, Dios les bendiga y bienvenidos todos a este precioso lugar donde todos fuimos invitados a darle gloria, honra a Dios, ¿verdad que sí? Dios bendiga a los hermanos de la agrupación que estuvieron ayer y hoy. Que Dios les bendiga y que Dios los siga usando más. Mis hermanos cantantes, solistas y a todos, Dios les bendiga. Muy bien. Vamos a aprovechar nuevamente este tiempo para compartir estos versículos de la Biblia. Y hoy, mis hermanos, quiero dejarles este mensaje que lo hemos trazado con la ayuda de Dios y bajo la guianza de su Espíritu Santo, y al tema le hemos titulado los no de Dios. ¿Escuchó lo que le dije? Los no de Dios. ¿Cómo es el tema? Los no de Dios. Permítame, iglesia amada, que le deje este mensaje de parte de Dios. El versículo que acabamos de leer dice: porque vuestro hablar sea sí, sí, y no, no. ¿Qué significa eso, iglesia? Significa que en el vocabulario de Dios no existe el tal vez. En el vocabulario de Dios no existe a lo mejor sí o a lo mejor no. En el vocabulario de Dios solo existe el sí y existe no. ¿Estamos? Permítame decirle, iglesia amada, que dentro de la Biblia hay muchos no de parte de Dios y hay muchísimos sí de parte de Dios. ¿Cuál es el propósito central de este mensaje? El propósito central de este mensaje es que tú y yo sepamos que si Dios dice no, no es no. Y si Dios dice no, aunque Carlos Rivas te diga sí, pero aquí el no que vale es el no de Dios. Si Dios dice no, aunque se unan todos los pastores de todo el mundo, pero si Dios dice no, no es no. Y aunque tú te tires al suelo, grites y hagas berrinche, pero si Dios dice no, no es no. Podría sonar tan extremista, legalista o religioso, no sé cómo tú le puedas llamar, pero cuando Dios dice no, el no de Dios se respeta.
leyendo la Biblia, me encuentro en Santiago capítulo 1, versículo 17, que dice la Biblia que en Dios no hay sombra de mudanza ni de variación. ¿Qué significa eso? Que lo que Dios estableció se tiene que cumplir. Lo que Dios dijo se tiene que obedecer. Dios no es como el hombre que hoy dice sí y mañana el hombre resulta diciendo no. Y permítame que a través de este mensaje les presente algunos no de Dios. Digo algunos porque no me alcanzaría tal vez toda la noche para presentarte todos los no de Dios. Pero yo he aprendido algo y he entendido que el sabio con pocas palabras entiende. El necio, dice la Biblia, aunque se le maje con mortero, con un pisón entre granos de trigo, el necio nunca deja su necedad. ¿Qué significa eso? Significa que hay gente que con un mensaje de 25, 30 minutos se va para su casa siendo sabio, obediente y entendido a la palabra. El necio, aunque se le prediquen 2 horas, más necio se va para su casa. Y permítame recordarle que Dios es soberano. Pastor, ¿y qué significa que Dios es soberano? Significa que Dios puede hacer lo que Él quiera. Pero a pesar que Dios es soberano, hay cosas que Dios no las puede hacer. Pareciera raro, ¿no? Se lo vuelvo a repetir. En su soberanía Dios lo puede hacer todo. Pero hay cosas que a pesar que Dios es Dios, hay cosas que Dios no las puede hacer. ¿Y cuáles son las cosas que Dios no puede hacer? Una de las cosas que Dios no puede hacer es retractarse de lo que ya dejó escrito en su palabra. ¿Sí entendió eso? Algo que Dios no puede hacer es retractarse de lo que está escrito en su palabra. Porque si Dios se retracta de lo que ya dejó escrito en esta Biblia, deja de ser Dios. Y cuando Dios dice no, aunque usted diga lo que diga, le voy a poner un ejemplo. Y vamos ya en lleno con esto. Vamos rápido y en lleno. Primer ejemplo. ¿Se acuerda que dice Deuteronomio 22:5? ¿Alguien se acuerda que dice Deuteronomio 22:5? Ok, se lo voy a recordar. No vestirá la mujer ropa de hombre, ni el hombre vestirá ropa. ¿Qué dice el texto? No vestirá la mujer ropa de hombre, y no vestirá el hombre ropa de mujer. Y no es. Mano pastor, dice la hermana, ¿será que excelente? Ahí está. No le vamos a echar la culpa al diablo, hermano. A lo mejor fue la batería del micrófono. Es que hoy todos le echan la culpa al diablo, hermano. Sale una muchacha embarazada, al diablo le echan la culpa. Todos le echan la culpa al diablo. Entonces el texto dice: no vestirá la mujer ropa de hombre, y no vestirá el hombre ropa de... ¿Qué es lo que se mira para Semana Santa cuando salen esos atarantados judíos? ¿Qué se mira? ¿Acaso no un montón de hombres vestidos de mujer? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué vemos en las iglesias? ¿Acaso no un montón de mujeres empantalonadas? ¿Sí o no? Y si no en la iglesia, en la calle, las hipócritas. Algunos ya empezaron a rascarse la cabeza, la espalda, y si le pica la nalga, rásquese también. Pero permítame decirle esta verdad.
Es que a veces llegan las hermanas: hermano pastor, ¿será que me da permiso, dice la hermana, de ponerme pantalón? Es que voy a cortar maíz, pastor, y qué montón de mosquitos hay. Pero yo he entendido que cuando Dios dice no, no es no. Esto solamente se lo estoy dando como ejemplo para que entremos en lleno de este mensaje. Me gustaría que usted me acompañe a leer un versículo, solo este versículo. Cierra su Biblia y yo me voy a quedar dándole un montón de versículos memorizados. ¿Qué le parece? Último versículo y yo me quedo dándole un montón. Vaya conmigo a Éxodo, capítulo 20 y su versículo. Vamos a empezar del 13. Éxodo capítulo 20, versículo 13. Le voy a pedir que si va a usar el teléfono para transmitir, no para estar chateando con su amante, respete la palabra de Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 13. ¿Lo tiene? ¿Qué dice la Biblia? No matarás. ¿Qué dice en el 14? No cometerás adulterio. ¿Qué dice en el 15? No hurtarás. ¿Qué dice en el 16? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y permítame que le diga algo. Yo siempre lo digo. Yo no lo digo por defenderme a mí ni por justificarme a mí, sino lo hago para que la gente no peque. Porque hay gente que como está media ciega, el pecado lo tiene ciego, ya no se dan cuenta de lo que pasa. Ok, por ejemplo, hace 2 semanas levantaron un falso testimonio de que Carlos Rivas ya tiene TikTok y que ya hace sus batallas. El Señor reprenda al diablo. Esos son falsos testimonios porque no tengo TikTok. Hoy, si no estoy mal, levantaron por ahí otro falso, donde supuestamente yo estoy abrazado con una vieja nalgona y así. Y a mí eso no me preocupa. Lo que me preocupa es que entré a ver los comentarios y un montón de gente diciendo: wow, qué bárbaro Carlos Rivas, y no que tanto reprende, y no que tanto exhorta. Y yo dije: esta gente está tan ciega por el pecado que no se dan cuenta que esa mendiga foto no es nada más y nada menos que un montaje. Pero dejemos esa foto. Tenga usted cuidado de andar diciendo lo que no es cierto, porque todo esto a usted le va a traer grandes consecuencias en su vida. Oiga lo que dice en el capítulo 13: no matarás. Tal vez tú no matas con pistola, tal vez no matas con veneno, tal vez no matas con una onda. Ojo con esto. Pero la Biblia dice en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 15, dice la Biblia: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Se lo vuelvo a repetir: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Y acaso no tenemos gente dentro de las iglesias que no se hablan? ¿Acaso no tenemos gente dentro de las iglesias que se caen mal? Ay, dice la señora, esa vieja como me choca. Saber por qué mi sangre no congenia con esa vieja. Ay, dice, mi sangre no congenia con la de esa vieja. ¿Sabe qué tipo de sangre tendrá esa señora? Tal vez sangre de sapo, de tacuacín, de mono, no sé qué tipo de sangre. Porque la Biblia dice en el capítulo 17 de Hechos que todos fuimos hechos con una misma sangre, y esa es la sangre de Jesucristo. Si usted tiene una persona que no le cae bien, usted tiene problemas serios delante de Dios. Y si tiene, hermano, alguna persona que no le cae bien, ojalá usted sea sincera.
y venga y le pida perdón a Dios, porque le tengo una mala noticia: los homicidas no entran al reino de los cielos. Y la Biblia dice: no matarás. Pero también dice la Biblia: no cometerás adulterio. Hermano, estos temas yo ya no los quisiera tocar. Ya no quisiera hablar de estos temas, pero necesito seguir insistiendo en estos temas. No cometerás adulterio. Y no es. Pero es cuando más adúlteros tenemos en las iglesias. Hermano, pastores, por favor, ¿por qué no nos concentramos en el mensaje? Yo veo que están platicando. O sea, yo creo que esto es falta de respeto, hermanos. Yo creo que si quieren platicar, mejor váyanse para el monte, lárguense para donde sea, pero respetemos la palabra de Dios. Tuvieron todo el día para que platicaran. Qué casualidad que en la hora del mensaje están volando lengua. ¿Respetamos o no respetamos? No cometerás adulterio. Y no es. No vengo a hablarte de tu adulterio que cometiste en el mundo, porque creo que en el mundo todos cometimos diferentes tipos de pecado. Y cuando venimos a Jesucristo, Dios nos hace nueva criatura y nuestros pecados son borrados y sepultados en lo profundo de la mar. A Dios no le importa tu pasado. A Dios lo que le importa es nuestro presente y nuestro futuro. No estamos hablando de los que ayer cometieron adulterio. Vamos a hablar de los que hoy están en adulterio. Fíjese qué importante lo que Pablo dice. Pablo en la primera carta de Corintios capítulo 6 versículos 9, 10 y 11 dice que los adúlteros, afeminados, homosexuales no entran al cielo. Pero en el 11 dice Pablo: y estos fueron algunos de ustedes en el pasado, pero ahora, dice Pablo, han sido lavados, han sido justificados y han sido santificados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué significa eso? Que a Dios no le importa el adulterio que tú cometiste, sino el adulterio que tal vez estás pensando cometer, o el que ahora en el Evangelio ya cometiste. ¿Cuál es el problema que tenemos? Siervo, quítale ese eco, por favor. ¿Cuál es el problema que tenemos en la actualidad? Que tenemos gente ya cristiana cometiendo adulterio. Si usted le pregunta a la señora que está a su lado, posiblemente el hombre que ahorita tiene no es su esposo, es otro. Y si usted le pregunta al hombre, posiblemente ese hombre que está allí no está viviendo con la mujer que ayer se casó, sino está viviendo con otra. ¡Aleluya! Y es que hoy el adulterio es cosa normal. Hoy es normal que se casa la señora, mañana se divorcia y se va con otro hombre. Hoy es normal que el hombre se va con una mujer, se casa, la deja, tiene otra. ¿Y cuál es el problema? Hasta de diácono lo tienen en la iglesia. Lo tienen, hermano, yo le he dicho y no me cansaré de decirlo. El problema de los adúlteros no es que estén sentados en la silla o que estén parados en la calle. El problema que tenemos es que a los adúlteros los tenemos arriba de los altares. Si usted empieza a investigar a muchos de los que suben a los altares, músicos, cantantes, predicadores, evangelistas, pastores, muchos de ellos, la mujer que hoy tienen no es con la que se casaron, están viviendo con otra. Y la Biblia dice en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 4, y la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 8, que el pastor, el diácono, tiene que ser marido de una sola mujer, y la mujer de un solo hombre. Podría parecerte molestia, ofensa
no sé cómo lo puedes tomar, pero es que, vuelvo y repito, cuando Dios dice no, no es no. Pastores, ya no le estemos dando falsas esperanzas a la gente. Lo dije ayer. Muchas veces la gente está en pecado por una mala interpretación de las escrituras. ¿Por qué? Porque a veces el mismo predicador le da falsas esperanzas a la gente, diciéndole: hermano, aquí todos al final del día, dice, todos vamos para el cielo. Mentiras. Jesús dijo: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Que porque yo sea pastor, que porque usted sea evangelista, que porque sea ministro, eso no es garantía que vayamos al reino de los cielos. Yo tengo un vecino, pero no de Guatemala, por parte de Veracruz, México. Y yo conozco a este hombre, hermanos. Él es un evangelista. Y qué tremendo, hermano, porque anda predicando, haciendo tantas cosas. Pero yo conozco a la esposa de él, conozco a los hijos de él, y la mujer que hoy anda no es su esposa, es la segunda. La mujer de él llora y dice: pastor, yo quiero que mi marido vuelva conmigo, pero el sinvergüenza no, él quiere andar en adulterio. Ahora, ¿cuál es el plan de esto? Si tú estás en adulterio, viviendo con un hombre que no es tu esposo, señorita, si estás pensando meterte con un hombre casado, piénsalo 2 veces. Vas a disfrutar en la tierra tal vez de bienes, de dinero, de lo que sea, pero mañana vas a arder en una condenación si no te arrepientes. No cometerás adulterio. Sin embargo, hoy es normal, vuelvo y se lo repito, ver que el hombre se casa con una y vive con otra. Y hoy no dice nada la gente, porque les han enseñado que nadie se juzga, solo Dios. Pero espera esa sinvergüenza. Para que Dios te juzgue, primero te tiene que hablar a través de esta palabra. Él dijo: yo no vine a condenar a nadie, vine a salvar al mundo. Pero las palabras que yo les he hablado, ellas lo condenarán en el día final. Por el momento Dios no condena, pero viene el tiempo en que Cristo juzgará a través de su palabra. No cometerás adulterio. Y luego dice en el 15: no hurtarás. ¿Qué significa hurtar? Robar. Acomódese bien, por favor, y agárrese fuerte de su silla. Si no estoy mal, parece que vi que entró un señor de la Policía Nacional Civil. Parece que vi que entró alguien que es de la Policía Nacional Civil. Y qué bueno que está acá. Y ojalá hoy saque a todos los ladrones de aquí. Y ojalá se lleven preso a todos los ladrones de aquí. Porque el texto dice: no hurtarás. Y hurtar significa robar. Solo que robar a escondidas. Ayer lo dije y lo vuelvo a decir. Por casualidad me perdí el día de ayer, porque me mandaron la ubicación y me metí por allá. Pero cuando me metí por allá, vi un rótulo que decía Mam Cajolá. Y dije: pero Cajolá queda para parte de Quetzaltenango, ¿por qué aquí dice Cajolá? Y me puse a pensar y dije: ¿no será que estos sinvergüenzas vinieron a invadir tierras? ¿No será que estos hijos del diablo vinieron a robar terrenos? Siempre que me han invitado a parte de Cajolá, se los he gritado en sus caras, porque conozco un montón de gente de parte de Cajolá que les gusta andar robando tierra, les gusta andar invadiendo tierra. Hermano, les traigo una mala noticia: los ladrones no entran al reino de los cielos. Y aunque usted diga: es que la tierra no tiene dueño, ¿quién dice que no tiene dueño? Aunque una gallina aparezca en su casa, esa gallina no cayó del cielo, esa gallina tiene dueño. Si encuentra un teléfono, tampoco ese teléfono cayó del cielo, ese teléfono tiene dueño. Todo en esta tierra tiene dueño. Y ahora tenemos un montón de ladrones en las iglesias, invasores. Y a veces los cabecillas son pastores.
Hágame favor, señor agente de la Policía Nacional Civil, empieza a sacar esos ladrones. No hurtarás. Y no es no. Vaya conmigo a la Biblia. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9. Les dije que ya no les iba a... Es que a veces la gente no cree lo que la Biblia dice. Necesitan ver. Y aún hay gente que viendo los versículos ni aún así creen. Primera de Corintios 6, 9. Dice no y no es no. ¿No saben ustedes, dice Pablo, que los injustos no heredarán al reino de Dios? No se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. 10. Ni los ladrones. ¿Está oyendo? Pare bien las orejas. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos. ¿Estás oyendo, sinvergüenza, que a escondida te tomas tu cervecita? Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y no es no. Mire, yo creo que muchos se van a ir para su casa contentos. Hola, hermano, estuvo buenísimo el mensaje. Hoy sí nos dieron por toda la cara, hermano. Pero qué bueno que la palabra nos habló. Ese va a ser un grupo, pero en otro carro va a ir un montón de cabros. Viejo desgraciado, solo a criticarnos vino. ¿Qué le importa la vida de la gente? Viejo metiche, ¿por qué no se mete en su vida? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. En otras palabras, no te equivoques, no te engañes. Ni los fornicarios. Señorita, la prueba de amor no es que usted esté revolcándose teniendo relaciones sexuales. Eso no es prueba de amor. A eso la Biblia le llama fornicación. Ya viene el 14 de febrero, cuando más muchachas embarazadas salen. ¿Por qué? Porque dan la prueba de amor en el día del amor. Mira, eso no es prueba de amor. La Biblia le llama fornicación. ¿Y quién es un fornicario? Aquel que tiene relaciones sexuales y no está casado. Eso se llama fornicación. Sin embargo, hoy es normal. Allá tienen a la muchachita metida entre la milpa y no cortando elotes, haciendo güiros, están los ingratos. Y al rato arriba del altar, porque se ha perdido el respeto en la casa de Dios y en su altar de Él. Pero al final dice el texto en el 10: ni los ladrones. Señora, roba marido. Ladrones no entran al cielo. Y no solamente hay gente que roba terreno, hay gente que roba energía, roban wifi. Deje su Biblia ahí y venga mañana. Malaya si le encuentra. ¿Acaso no tenemos ladrones en las iglesias? Ladrones que les gusta pedir prestado. Hermana, présteme 100 quetzales y se lo juro por Diosito que el domingo se lo pago. Malaya, enemigos se vuelven los infelices si no pagan. Y Romanos capítulo 13 versículo 7 dice: no debáis a nadie nada. Y no es no. Y no solamente eso, hay gente que le gusta robar terreno, pero de otra manera. Hay hermanos que botan su cerco, pero cuando ponen su cerco ya no lo ponen donde es, sino se corren un poquito para adentro. ¿Amén o no amén? ¿Conoce esa gente o no conoce gente? Que a cada año corren su cerco, y cuando la señora se da cuenta, el cerco por poco se lo meten encima. ¿Y qué dice la Biblia? Capítulo 27 de Deuteronomio: maldito el que corre su lindero para robarle tierra a su vecino.
Yo sé que la palabra incomoda, mis hermanos, pero con esta verdad te puedes ir directo al reino de los cielos. Yo no vine a que me aplaudas ni a que me des un like. Vine a decirte de parte de Dios que en el camino donde vas mal si no te arrepientes. Y quiero ir terminando con esto, porque le dije que eran muchos no, pero hay un no que quiero decírselo. Levítico capítulo 19, versículo 16, dice la Biblia: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Atentamente, yo Jehová de los ejércitos. Pero el texto dice: no andarás chismeando. Y es cuando más chismosos tenemos en las iglesias. Y ojo con lo que le voy a decir. A veces me molesta cuando escucho hombres que dicen: hey, usted parece vieja de chismosa. Ojo, estamos ofendiendo a muchas mujeres, porque yo conozco mujeres en la iglesia donde pastoreo que si tú les cuentas algo, pero cuéntale algo a un calzonudo de esos, pero cuéntale algo a un calzonudo, ese que dice llamarse diácono, al rato lo sabe toda la colonia. Y el texto dice: no andarás chismeando. Se me acerca un joven y me dice: pastor, no hable de chismosa porque se oye feo. Se oye feo, pero está en la Biblia. Pero permítame explicarle un poquito qué significa la palabra chisme. Un chisme es una verdad o una mentira que se cuenta con la intención de dañar la integridad de un hermano. Significa que el chisme no todo el tiempo es una mentira. El chisme en algunas ocasiones es una verdad. El problema no es que cuentes una verdad. El problema es con qué intención estás contando esa verdad. El problema no es que vayas con el pastor y le digas una verdad. El problema es con qué intención le está diciendo esa verdad. Hay hermanos que van y le cuentan una verdad al vecino, pero lo están haciendo con la intención de poner en pleito a su otro hermano. Y ahorita hay gente que no se habla por boca de un chismoso, de aquel chismoso que canta alabanza, de aquel chismoso que hasta lenguas habla en la iglesia. Habla lengua, pero no sujeta esa lengua. Pastores, cristianos, si nos cuentan algo, reservémonos. Hay cristianos que no llegan pero ni a cura, a pesar que los curas están endemoniados, pero hay cristianos que ni a cura llegan. Porque usted cuéntele algo a un cura, vaya, confiésese con el cura. ¿Usted cree que el cura lo cuenta? Cuéntele algo a un hermano de la iglesia. Quiero terminar con esta parte. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14. Dice la Biblia: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. No os unáis en yugo desigual. ¿Qué es un yugo? Es lo que se le pone al buey, donde un buey acá y el otro buey acá, ¿cierto? Hay carretas donde ponen un yugo, pero de caballos, un caballo acá y otro caballo acá. O en algunas haciendas ponen búfalos, un búfalo acá y otro búfalo acá. Pero no puede ir un búfalo y un caballo. No puede ir un caballo y un buey, o los dos bueyes, los dos búfalos, o los dos bueyes, o los dos caballos. ¿Qué es lo que dice la Biblia? No os unáis en yugo desigual. En otras palabras, si usted es cristiano, ¿qué tiene que estar haciendo alianzas con narcotraficantes? Si es un cristiano, ¿qué tiene que hacer alianzas con los políticos? Si es un cristiano, ¿qué tiene que hacer alianza con gente impía?
Pero desgraciadamente hoy tenemos hasta coyotes en las iglesias, narcotraficantes en las iglesias, políticos en las iglesias. ¿Y quién dice algo? Nadie. Ya viene la política. ¿Acaso no hasta los templos los agarran para hacer reuniones políticas? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Señorita, si usted dice que es cristiana, ¿por qué tiene que estar buscando novios mundanos? Ay, hermano. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Pero hay una parte que quiero dejártela. 3:18 de Apocalipsis dice de manera textual: mujer, varón, no permitas que ninguno descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Escuchaste ese pasaje? No permitas que ninguno descubra la vergüenza de tu desnudez. Hermana que está dando de mamantar a su niño, ¿por qué tiene que sacar sus pechos en frente de los hombres? Aunque sea con el calzoncillo del marido, tápese. No permitas que ninguno descubra la vergüenza de tu desnudez. Hay mujeres que enfrente del pastor, mire usted, y el pastor más pela los ojotes. No permitas que ninguno descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando se dieron cuenta que estaban desnudos? Sintieron vergüenza y se escondieron, ¿sí o no? Hoy la gente cuando está desnuda, en lugar de esconderse, más enseñan los ingratos, hermano. Mire, hermano, que hoy en las iglesias andan unas mujeres, hermanos, que dan miedo voltearlas a ver. Unos sus vestidos apretadísimos que se les marca por delante y por detrás. Unos pedacitos de falda enseñando hasta lo que no tienen que enseñar. Mija, esto no es venta de carne para que usted venga a enseñar piernas. Esto no es carnicería para que usted venga a exhibir piernas. Si quiere enseñar piernas, váyase para el mercado. Ahí hay piernas de pollo, de guajolote, de marrano, de vaca. Pero esto no es carnicería para que usted venga a enseñar piernas. Esto es casa de Dios. Y aquí estamos los lavados, los santificados con la sangre del Cordero. Cúbrase. No permitas que ninguno descubra la vergüenza de tu desnudez. Mala noticia: si usted anda vestida de manera sensual, de manera provocativa, le traigo una mala noticia. Judas capítulo 1, versículo 19, dice que los sensuales no tienen al Espíritu Santo de Dios y no entrarán al reino de los cielos. Desgraciadamente los templos pareciera que son pasarelas de modelaje. Vienen las señoritas con las falditas apretaditas y unos grandes tacones que parecen las patas de su silla, enseñando por delante y por detrás. Y los pastores se dan cuenta de todo eso, y todavía estos hombres se atreven a decir: es que a Dios no le importa la ropa, lo que a Dios le importa es el corazón. Nada se quiere estar sinvergüenza, estar viendo carne en la iglesia. Y no es, no. Les dije que iba a terminar con eso. Si usted quiere sobrepasar un no de Dios, hágalo. Pero sepa y entienda que Jesús termina diciendo estas palabras: no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ojo con esto: sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ojo,
muchos me dirán en aquel día: Señora, Señora, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. 25:41 de Mateo. Entonces Jesús les declarará: nunca los conocí, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Póngase de pies, por favor. Ayer el siervo cantó 2 alabanzas, una que decía: véndame las puertas de la iglesia. Pero después que terminó de cantar dijo: discúlpeme, hermano, si los ofendí. Eso nunca se debe de decir. ¿Por qué? Porque Dios nunca pide disculpas por algo que Él ya dejó establecido en su palabra. Yo no puedo pedirle disculpas a ustedes por lo que hoy he predicado. Lo al contrario, les digo: si vomitan esta palabra, desechan esta palabra. 4:8 de Tesalonicenses: el que desecha la palabra no desecha al predicador ni desecha al hombre, sino está desechando a aquel que también te da de tu Santo Espíritu. Si te enojas es porque estás chueco delante de Dios. Si te ofendes es porque estás mal delante de Dios. Pero si te ofendes, solamente tienes 2 opciones: o te vas contento para tu casa, o te vas endemoniado para tu casa. Pero sepa y entienda, lo dije ayer y lo vuelvo a repetir: el amor de Dios no es que la gente vea el pecado y se quede callada. El amor de Dios no es que yo vea el pecado y me quede callado. Eso no es amor, eso es complicidad. Y la complicidad es pecado. La Biblia dice que el que roba y el cómplice, los dos han de morir, porque la complicidad es pecado. Significa que el amor de Dios se demuestra ¿cómo? Corrigiéndonos, reprendiéndonos, castigándonos y disciplinándonos. ¿Cómo le demostró Dios el amor a Adán y a Eva? Formándolo a imagen y semejanza perfecta. ¿Cómo se demostró el amor de Dios allá en Sodoma y en Gomorra? Destruyendo a los impíos y libertando a los malos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Aunque suene duro tu palabra, pero es tu palabra. Es bien cierto que tu palabra dice allá en Hebreos capítulo 12:15 que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino más bien de tristeza. Pero después dice tu palabra: viene el gozo apacible de paz a los que se dejan aconsejar. Padre, he hablado tu palabra, he entregado tu mensaje. Encárgate tú de aquellos que se van a ir murmurando de tu palabra. Encárgate de aquellos que se opondrán a tu palabra. Pero escucha aquella oración de aquel que te está pidiendo perdón. Inclina tus oídos a aquel hermano o hermana que ahorita está reconociendo sus errores. Escucha, Dios mío, aquella persona que ahorita te está diciendo: Padre, perdóname, perdóname. Escucha esa oración, Padre amado. Inclina tus oídos a esa oración. Y aquel que reconoce su error, reconoce su pecado, y si vino enfermo, que a través de su Padre bendito, que a través de ese reconocimiento, que a través de la humillación, tú puedas glorificarte y sanarlo de esa enfermedad. Porque tu palabra dice que todo esto viene por añadidura. Que aquel que está reconociendo que ha fallado, aquel que está reconociendo que ha pecado, concédele las peticiones de su corazón. Y que el que vino enfermo, Padre, añade sanidad a tu palabra, y que las personas se vayan sanas. Que el que vino triste se vaya alegre. Que el que vino esclavo se vaya libertado para gloria y honra tuya, Padre celestial. Y que esta palabra produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Guárdanos en ese camino de cualquier estorbo, de cualquier cosa mala. Padre, si alguien está reconciliando y te está pidiendo perdón, perdónalo. Perdónalo, Dios amado, perdónalo en el nombre de Jesús, e inscribe su nombre en el libro de la vida. Y que mañana se presenten a los templos a congregarse, y que los pastores vean el fruto de esta predicación. Te lo pido
en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Jesús. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Le podemos dar palmas a Cristo? Mi intención no es ofender, pero si se ofendió con la palabra o con el consejo, ese ya es asunto entre usted y Dios. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde. Portémonos bien y de seguro nos vemos en otra ocasión. Y si no, portémonos bonito y de seguro nos vemos en el reino de los cielos. Muchas gracias, y el tiempo es a quien le corresponde. Gracias, siervo de Dios. Muchas gracias.